Imagina un mundo en el que nadie espera nada de ti, un mundo donde las grandes potencias ya están decididas, donde la historia parece escrita y donde los pequeños solo existen para ser aplastados. En ese mundo, en un rincón polvoriento de Anatolia, surgió algo que no debía durar y mucho menos triunfar. Allí nació el Imperio Otomano, no como una proclamación grandiosa, sino como una sospecha, una anomalía silenciosa, una pregunta incómoda para todos los imperios que se creían eternos. En sus inicios no hubo mármoles, ni palacios, ni mapas coloreados con ambición, solo fronteras difusas, tribus en constante tensión y un paisaje donde sobrevivir ya era una victoria. Pero precisamente en ese caos se gestó algo nuevo, mientras los grandes reinos miraban hacia adentro, consumidos por intrigas y herencias podridas, aquel pequeño poder miró hacia afuera, no con arrogancia, sino con hambre, hambre de tierra, de legitimidad, de futuro. Los primeros avances fueron tan discretos que nadie los tomó en serio, aldea a aldea, fortaleza a fortaleza, sin gestos teatrales. No llegaban prometiendo destrucción, sino estabilidad. A los vencidos no siempre se les arrancaba la identidad, se les ofrecía continuidad bajo una nueva autoridad. Aquello descolocó a sus enemigos. No era la guerra clásica, era algo más sutil, más moderno, más peligroso. Con el tiempo, esa forma de expandirse fue acompañada por una transformación profunda. El poder dejó de depender solo del carisma de un líder y comenzó a organizarse como una estructura. Se creó un Estado antes de que muchos entendieran qué significaba realmente esa palabra. Un ejército permanente, entrenado de forma constante, pagado por la administración central. Una burocracia eficaz, leyes claras, todo aquello que convierte la fuerza en dominio duradero. Mientras Europa aún confiaba en nobles feudales y ejércitos temporales, este nuevo poder ya estaba jugando otra partida. Incorporó la pólvora sin complejos, entendió el valor de la tecnología y la disciplina, y convirtió la obediencia al Estado en una religión silenciosa. No era romanticismo guerrero, era eficiencia. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. Constantinopla no era solo una ciudad, era el símbolo de que el pasado seguía vivo. Durante siglos había resistido como un monumento a la continuidad romana, una reliquia que desafiaba al tiempo. Sus murallas parecían eternas, su nombre intimidaba, su caída parecía imposible, pero el mundo ya había cambiado, aunque la ciudad aún no lo sabía. El asedio fue largo, tenso, calculado. Cada día que pasaba era un mensaje. La paciencia también es un arma. Cuando finalmente la ciudad cayó, no fue solo una derrota militar, fue una ruptura psicológica global. El Mediterráneo entendió que nada estaba a salvo, que la historia había cambiado de manos. Lo verdaderamente inquietante fue lo que ocurrió después. No hubo una destrucción ciega que borrara el pasado. Al contrario, la ciudad fue preservada, transformada en capital, convertida en el corazón de un nuevo orden, iglesias que siguieron en pie, comunidades que conservaron su fe, comerciantes que mantuvieron sus rutas. La conquista no fue un punto final, sino un reinicio. Durante generaciones, el imperio creció con una seguridad casi incómoda. Sus fronteras se expandían como si el mapa se rindiera por cansancio. 3 continentes quedaron conectados bajo una misma autoridad. El comercio fluía, las culturas se mezclaban, las leyes se adaptaban a realidades diversas. No era una utopía, era un sistema pragmático, consciente de que la diversidad podía ser una fortaleza si se administraba con inteligencia. Mientras en Europa se perseguían herejes y se desataban guerras interminables por dogmas, las ciudades otomanas se convertían en refugio para perseguidos, en nodos comerciales, en centros de conocimiento. No por idealismo, sino por cálculo. Un imperio estable necesita población productiva, no cenizas. Hubo un momento largo y sólido en el que parecía que aquel poder no tenía techo. Sus ejércitos avanzaban hacia el corazón de Europa. Sus flotas dominaban mares estratégicos.
Sus gobernantes legislaban con autoridad absoluta. Reyes occidentales negociaban con cautela, algunos con miedo, otros con admiración. La balanza del mundo se había inclinado, pero la historia nunca se detiene. El mismo sistema que había sido su gran ventaja comenzó a volverse rígido. Las instituciones, antes flexibles, se acostumbraron a vivir del pasado. La innovación empezó a verse como una amenaza, las reformas como una traición a la tradición. El imperio seguía siendo grande, pero ya no era ágil, y en un mundo que avanzaba cada vez más rápido. Eso era letal. El declive no fue un incendio espectacular. Fue una humedad constante que debilitó los cimientos. Provincias que se alejaban, influencias extranjeras que penetraban, decisiones aplazadas una y otra vez. El poder seguía allí, pero ya no inspiraba temor, sino cálculo. Ya no marcaba el ritmo del mundo. Reaccionaba a él cuando llegó la gran guerra que debía decidir el futuro global. El imperio eligió mal, o quizá eligió tarde. El resultado fue inevitable. Tras siglos de dominio, todo terminó sin épica, sin gloria, sin un último gran rugido, una abolición, un decreto, un silencio administrativo que cerraba 6 siglos de historia y, sin embargo, nada terminó realmente, porque los imperios no mueren del todo, se transforman en fronteras imposibles, en conflictos heredados, en identidades fragmentadas. El mundo actual sigue viviendo entre las ruinas invisibles de aquel poder. En cada tensión regional, en cada mapa discutido, en cada memoria colectiva, aún resuena su eco. Esta no es solo la historia de un imperio oriental ni de un pasado lejano. Es la historia de cómo se construye el poder desde la nada, de cómo se gobierna la diversidad y de cómo incluso la mayor de las fuerzas puede caer si confunde tradición con inmovilidad. Y quizá por eso sigue fascinando, porque no habla únicamente del ayer, habla del futuro, de todos los imperios que creen haber llegado a la cima sin darse cuenta de que el mundo ya ha empezado a cambiar bajo sus pies.